Estamos acá con el primer encuentro de docentes e investigadores de la subregión centro del Magdalena. En esta oportunidad el eje temático es educación y la investigación se trata sobre lineamientos pedagógicos para fortalecer el proceso de inclusión estudiantil en Guanave. Tenemos a la investigadora Amalfi Rada que nos comentará más en detalle sobre esta investigación. Cuéntanos, Amalfi, de qué se trata. Bueno, la investigación fue realizada en la institución educativa Juan Arias Benavides, en el municipio de Plato. Es una institución que está estratégicamente ubicada, alberga el mayor número de estudiantes, ubicado en la zona rural y urbana. Vivió de cerca el conflicto armados y sus docentes requieren capacitación inclusiva. El equipo investigador se apoyó en el diagrama de Chicago para ilustrar el problema de investigación, proceso de inclusión estudiantil en el Guanave, el cual se planteó en 3 apartados. El primero, oportunidades legales y limitaciones, enfoque teórico y el estudio de la competencia docente. Cada uno de estos apartados presentan sus barreras. En el primer apartado se da la implementación de la política educativa de inclusión establecida por el MEN en el 2009, presentando las barreras de gestión y uso de recursos que se refleja en la capacidad institucional inclusiva en sus 4 áreas de gestión: directiva, académica, administrativa, comunitaria, MEN 2004. En el enfoque teórico se habla de la barrera en el sistema educativo para el acceso, permanencia y presencia en el aula, estudiada por la UNICEF y el MEN en el 2012. Asimismo, autores como Soya, Aisco y Fernández en el 2013 y Dut en el 2002 manifiesta que la cooperación y colaboración de la comunidad educativa es otro factor que incide en el proceso de inclusión estudiantil. En los docentes, Blanca y Dut en el 2010 expresa la necesidad de reestructurar el perfil, igualmente que en el 2013 expone Fernández que la actitud es otro factor que incide en dicho proceso, impactando así la política inclusiva, la práctica pedagógica y la oferta educativa. En el tercer apartado serán las barreras para el proceso de inclusión en el Guanave. Incide en la aplicación de documentos de rigor, haciendo referencia al PEI, al manual de convivencia y al sistema de evaluación estudiantil con aproximaciones inclusivas. En la práctica pedagógica docente se manifiesta en una actitud excluyente, en un esquema de pensamiento ortodoxo y en la formación inclusiva. Y otra de las barreras en el Guanave es la participación de los agentes educativos, afectando en el Guanave el proceso de gestión, el abordaje a estudiantes en el marco de la diversidad, la evaluación coercitiva y la didáctica rígida y el clima institucional. Los investigadores nos apoyamos en el registro, en la técnica RA, registro anecdótico, para identificar las causas y manifestaciones del problema. Y en la revisión sistemática de literatura como apoyo al teórico al planteamiento. Una vez teniendo el diagnóstico del problema de investigación, se elaboró el objetivo general: diseñar lineamientos pedagógicos que desde la perspectiva del análisis de la competencia docente para favorecer el proceso de inclusión estudiantil en el Guanave. Los objetivos específicos fueron 3. El primero es describir el proceso de inclusión estudiantil en el marco de la práctica pedagógica. El segundo, determinar en la práctica pedagógica las competencias docentes que influyen en el proceso de inclusión estudiantil.
Y el tercero, formular alineamiento pedagógico que surge del análisis de las competencias docentes que influyen en el proceso de inclusión estudiantil. En este momento estamos con Edny Rollo, quien nos comentará la parte del marco metodológico y el marco teórico en relación a la investigación realizada de lineamientos pedagógicos para fortalecer el proceso de inclusión estudiantil en Guanábana. Dinos, Edny, hallazgos de tu investigación. En cuanto a los referentes teóricos que fundamentaron los antecedentes a nivel internacional en el desarrollo de la investigación, comienzan desde el año 2006 y terminan en el 2016 en autores como Araneda et al., Soya, Laogde, Vázquez y Bromberg et al. Y los aportes que estos autores le imprimen a la investigación están desde el carácter integral y social del docente en el desarrollo de las actividades del aula para hacerlas más inclusivas, la formación y la capacitación que se le debe hacer al docente para abordar a estos estudiantes con discapacidad, la importancia de los diferentes agentes educativos dentro del proceso de inclusión, como son los padres de familia, los docentes, el personal administrativo, es decir, toda la comunidad educativa circundante que tiene que intervenir en el proceso de inclusión estudiantil y el carácter integral y social del docente como uno de los principales promotores de la inclusión en la institución educativa. Esto enriqueció el marco teórico, el planteamiento y la metodología de la investigación. En cuanto de los referentes que a nivel nacional enriquecieron la investigación, podemos mencionar al MEN, que desde el 2002 hasta el 2017 ha hecho un recorrido en la actualización de las teorías que dan soporte a los conceptos relacionados con la discapacidad en Colombia, además de orientaciones y lineamientos pedagógicos hacia el docente para el abordaje de estos estudiantes y Prieto en el 2016, quienes ofrecen unas orientaciones pedagógicas para el desarrollo de habilidades sociales y adaptación del currículo. Estos referentes enriquecieron el planteamiento, el marco teórico y el marco legal de nuestra investigación. En cuanto a la preconcepción teórica, en la cual se fundamenta la investigación, parte de una epistemología de la educación inclusiva que está desarrollado desde dos halos, que son la educación inclusiva y las competencias docentes. En el halo de la educación inclusiva podemos mencionar que el grupo investigador escogió el año 2004 y el índice de inclusión del MEN del año 2009, y de la integración de estos dos autores surgió la primera categoría de análisis de nuestra investigación, que fueron las barreras que impiden el proceso de inclusión estudiantil en el aula. Ellas son la participación, la presencia, el logro, la convivencia y el aprendizaje. Pero estas barreras también fueron alimentadas por autores como Aguado 2011 y Montaner 2014, quienes además le adicionaron que el monismo que tiene el estudiante dentro del aula y la importancia de las decisiones consensuadas para tener una educación inclusiva realmente eficiente. También se escogió la gestión académica como otra categoría de análisis dentro de las barreras, y dentro de esta gestión académica el proceso de práctica pedagógica. En cuanto al halo de las competencias docentes, nos enfocamos en autores como Perrenaud para el concepto de competencias y el MEN en el 2008, quienes nos dicen que las competencias son la capacidad para movilizar recursos para hacer frente a cualquier tipo de situaciones. La competencia docente de Guzmán, Marín y Castro en su conceptualización, que dice que las competencias docentes remiten automáticamente al proceso de la práctica pedagógica dentro de las funciones del docente, y además de eso una matriz de competencias inclusivas dentro del aula en la educación secundaria de Fernández Batanero, y es cuando surge nuestra siguiente categoría de análisis, que son las competencias. Y dentro de las competencias de esa taxonomía de este autor Fernández Batanero escogemos las pedagógico-didácticas. Esos dieron origen a un banco de unidades de análisis que se utilizaron para formular las preguntas dirigidas a los documentos de
de recolección de la información, pero todo esto está basado en la normatividad vigente en Colombia, en sus resoluciones, en sus leyes, que fundamentan la educación inclusiva y el trato de los estudiantes con discapacidad. Y luego de haber enfrentado este recorrido teórico, esta ruta teórica a la realidad, nos arrojaron unos resultados que vienen del contexto sobre los cuales se cimentaron los lineamientos pedagógicos para fortalecer el proceso de inclusión estudiantil de la institución que fue intervenida, que es el Guanave. En cuanto a la metodología, el enfoque de nuestra investigación fue el enfoque epistémico de nuestra investigación fue el contextualismo, que según Barrera 2010 y Pérez 2011 es que el contexto da la información suficiente y para explicar e interpretar el fenómeno desde la experiencia de cada uno de los agentes involucrados en el proceso de inclusión estudiantil. El enfoque de la investigación es cualitativa, introspectiva, vivencial, introspectivo, porque el conocimiento se adquiere tal y como aparece en el contexto, y lo vivencial es por la simbiosis que existe entre el sujeto investigador y el objeto investigado a través de sus vivencias, experiencias, su inmersión en el contexto. La herramienta metodológica que utilizamos fue la investigación participativa o de acción. El paradigma y tipo de investigación fue cualitativo dentro de la corriente latinoamericana, y el tipo de investigación es una investigación sintética o estudio de caso único con varios niveles de análisis intrincados según un autor en el cual se apoyó la investigación, que fue Jean 1984. La población y muestra del Guanave la tomamos desde los 3 agentes involucrados en el proceso de inclusión estudiantil: estudiantes, directivos docentes y padres de familia. La muestra fue una muestra cualitativa o estructural. El procedimiento de muestra utilizado fue de selección por conveniencia y voluntariedad, y organización por contexto en cuanto a los agentes estudiantes y docentes. Y los padres de familia, la selección fue por conveniencia, voluntariedad y disponibilidad, y la organización por contexto. El tamaño de la muestra fue basado en el punto de saturación por agente, según Bertaux 1993. En ese entonces se basó el tamaño de muestra. El diseño metodológico se desarrolló desde 3 fases: la preactiva, la interactiva y la posactiva. En la preactiva se inició con la revisión sistemática de literatura y terminó con el planteamiento y el marco teórico de la investigación. La interactiva fue la inmersión en el contexto a través de los instrumentos de investigación, y la posactiva fue el análisis e interpretación de resultados y la construcción del informe final de la investigación. En cuanto a las categorías de análisis que abordó el estudio, fueron las barreras y las competencias docentes, las cuales se apoyaron en la preconcepción teórica y un sistema de operacionalización teórico-metodológico, que era una matriz que consistió en un conjunto de columnas donde se explicaban el objetivo, las herramientas utilizadas, el informante clave, se detalló en esa sábana de investigación. El control de categorías de análisis se realizó desde 7 medidas de control, que consistieron en evitar el surgimiento de distorsiones, el control de las variables extrañas, los errores de construcción interpretativa relacionadas con la traducción, transducción y transducción acrítica, una prueba preliminar del instrumento de medición a través de un pilotaje, y la participación investigadora experta en coaching para la aplicación de uno de los instrumentos. Las técnicas e instrumentos de investigación empleadas fueron múltiples debido a la complejidad del fenómeno y a las particularidades de cada uno de los agentes involucrados en el fenómeno de estudio. Por eso la gran variedad y versatilidad de los instrumentos, que fueron la revisión sistemática de literatura, el registro anecdótico, una microentrevista dirigida con lista de cotejo, una encuesta semiestructurada, un grupo de discusión y una encuesta tipo Likert. El procedimiento de análisis e interpretación de los resultados, en cuanto a nuestro primer objetivo, que fue describir el proceso de inclusión estudiantil en el Guanave, se utilizó la técnica análisis multifocal por contenidos temáticos, el cual siguió un procedimiento que fue el evento a analizar, que fue el proceso de inclusión, la precisión de los ejes temáticos, que fueron 4, de acuerdo al número de instrumentos utilizados, un despliegue de esas áreas temáticas que encontramos en la realidad,
del mapa conceptual y finalmente el análisis e interpretación de ese análisis que desembocó en un infograma llamado multifocalidad por contenidos temáticos. En cuanto al segundo objetivo, se utilizó el análisis multifocal por capas de la realidad, el cual el evento a analizar en este caso fueron determinar las competencias que influyen en el proceso de inclusión estudiantil, elección de las áreas disciplinares, que en este caso fueron cada uno de los agentes involucrados en el proceso de inclusión. Se hizo un ejercicio analítico de esas apreciaciones de cada uno de los actores y finalmente se concluyó el análisis de esta técnica a través de un infograma llamado multifocalidad por capas de la realidad. En cuanto a nuestro último objetivo, que era formular los lineamientos pedagógicos del Juanabe, surgieron del punto de saturación del conocimiento y de la triangulación de la data. El resultado fue una matriz de contenido estructural de los lineamientos pedagógicos para fortalecer el proceso de inclusión estudiantil. Todo esto fundamentado en el autor llamado Barrera 2009. Bien, Edny, veo que el aporte que ustedes le están brindando al saber científico es amplio en cuanto a la variedad de técnicas que tuvieron que utilizar e instrumentos para poder evaluar a profundidad de manera introspectiva el fenómeno de estudio. Gracias, Edny, por tus comentarios y esperamos entonces nuevamente otra investigación de este calibre. Gracias. Muchas gracias a ti por tu invitación. Continuamos ahora en esta oportunidad con Yoleni Salazar, quien nos dará un breve comentario sobre su investigación relacionada a los lineamientos pedagógicos para fortalecer el proceso de inclusión estudiantil en Juanabe. Básicamente nos hablará sobre cómo realizaron el análisis e interpretación de los resultados de su investigación. Cuéntanos, Yoleni. Bien, buenos días. Vamos entonces a socializar los resultados que dio, fue abordado mediante los 3 objetivos específicos planteados y estos a su vez intervenido mediante unas técnicas de análisis de contenido. El primer objetivo específico, la descripción del proceso de inclusión estudiantil, fue abordado mediante el análisis multifocal por contenidos temáticos. Esto nos permite a nosotros establecer 4 unidades temáticas. Estas unidades surgieron a partir de los elementos comunes encontrados a partir de la data recolectada y analizada en cada instrumento. Surgió de este análisis un infograma titulado Análisis multifocal por contenidos. La información adquirida también fue sometida a un proceso de saturación que permitió al grupo investigador establecer 4 categorías en cuanto al estado del proceso de inclusión estudiantil. Estas categorías fueron reforzables, ausentes, condicionadas y direccionadas. De las categorías reforzables podemos decir que el proceso de inclusión estudiantil juanavista tiene serias dificultades en los procesos de gestión en cuanto a la vinculación y participación de sus actores. Especialmente en el marco de la práctica pedagógica, esta tiende a ser aislada en la medida en que no son vinculados otros agentes internos o externos. El proceso de comunicación está seriamente limitado, la gestión del conocimiento experto de parte limitada, y esto se va a traducir o a manifestar cuando esbocemos dentro de las categorías condicionadas cómo esto realmente afecta. Sintéticamente podríamos decir que se amerita reforzar la dinámica, el clima entre docentes y que además se requieren vincular otros actores. Dentro de las categorías ausentes encontramos que a nivel de información, cualificación y orientación del recurso humano en la institución intervenida no existen acciones o un programa que propenda por un proceso continuo, autosostenible, para generar realmente una cualidad o un dominio del saber docente en el marco de la inclusión, de tal manera que el docente de aula no desconoce las políticas en el marco de la inclusión estudiantil, emana el Ministerio de Educación.
También a nivel institucional, esos estudiantes en condición de discapacidad no son relacionados en el sistema integrado de matrícula, de tal manera que esa información tampoco se le suministra al docente de aula para estar en condición de identificar y abordar a estos estudiantes. Dentro de las categorías mencionadas encontramos que en la gestión de procesos existe una inadecuada percepción del concepto de inclusión, discapacidad. Dentro de las verbalizaciones analizadas se encuentra un discurso en el que se excluye al estudiante en condición de discapacidad en la medida en que es considerado un problema, una limitación en el ejercicio pedagógico del docente. Tenemos también que el sistema de promoción estudiantil presenta serias limitaciones en la medida en que aun cuando tiene aproximaciones desde la inclusión, estas no son implementadas adecuadamente en el ejercicio pedagógico del docente. Existen dificultades en la implementación de documentos de rigor, como lo es el PEI o Proyecto Educativo Institucional, Manual de Convivencia Estudiantil, desde un enfoque inclusivo, pero no se materializa en el contexto del aula. Dentro de las direccionales tenemos que en la gestión de recursos hay serias limitaciones a nivel de infraestructura. El Juan Arias es una institución estratégicamente situada y no tiene las condiciones físicas para realmente abordar, atender a esta población estudiantil. Bien, tenemos además dentro de esos elementos que están condicionando el proceso de inclusión unas prácticas o didácticas rígidas, la vinculación de otros actores es muy limitada, un docente con serias dificultades en el autocontrol de sus emociones y en el manejo de los conflictos. Conclusivamente podríamos decir del primer objetivo específico que el Juan Arias de Benavides no posee una capacidad institucional instalada en el marco de la inclusión. Seguimos entonces con el segundo objetivo específico, como fue determinar en el marco de la práctica pedagógica las competencias inclusivas que afectan el proceso de inclusión. Este objetivo fue intervenido mediante la técnica de análisis multifocal por capas de la realidad, de la cual le podemos decir que surgió un infograma, y este infograma ilustra desde 4 categorías cómo los agentes intervenidos exponen mediante en los instrumentos citados y en la organización de los mismos, exponen que no existe tampoco una competencia inclusiva fortalecida en el docente de aula. Estratégica información en este infograma, precisando la jornada matinal y vespertina, unos estados ausentes, reforzables, condicionados, direccionados, y la dinámica de cada una de estas. De este infograma surgió también un tercer infograma, que lo hemos llamado multifocal por capas de la realidad. En este infograma realmente se llegó a un nivel de abstracción bastante mayor, profundo, en la medida en que se establecieron capas de la realidad producto de toda esta data. Las competencias inclusivas que surgieron en este proceso de saturación. Bueno, la data fue bastante densa y esto nos motivó a nosotros a acudir a un segundo recurso, como lo fue la implementación de las competencias inclusivas propuestas por 2013. Entonces, paralelamente a las competencias surgidas de la data, fueron saturadas con las de este autor. Podemos decirles entonces que las compas docentes ya surgieron 12 tipos de competencias que fueron categorizadas como técnicas, sociales y personales. Las competencias técnicas representan todo lo que es el proceso de planificación, gestión y mejoramiento de la práctica pedagógica. Propone a un docente cualificado, preparado en el marco de la inclusión, gestor del proceso de enseñanza y gestor de un conocimiento experto. Dentro de las competencias sociales están todas las habilidades, destrezas, el nivel de conocimiento que debe el docente emplear en el proceso de transmisión de saberes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La capacidad del docente para
adaptarse y desde establecer el proceso de inclusión con didáctica flexible, procesos de participación y la minimización de las barreras en cuestión de participación, aprendizaje y presencia. Del tercer grupo de competencias inclusivas tenemos las personales. Estas representan las fortalezas que desde la dimensión socioafectiva debe asumir el docente. Esto lo capacita para un proceso de autorregulación emocional más estructurado, unos niveles de comunicación y de participación y de coherencia para intervenir en contextos diversos. El tercer objetivo fue formular lineamientos pedagógicos a partir del análisis de estas competencias citadas. Este objetivo fue intervenido mediante estos lineamientos surgen del punto de saturación de las competencias docentes inclusivas. Este punto de saturación nos permitió a nosotras establecer elementos comunes y de estos elementos comunes, una vez pasaron por las capas de realidad ya citadas en el infograma anterior, permitieron también a nosotros establecer un grupo de lineamientos, también categorizados como técnicos, sociales y personales. Estos lineamientos fueron condensados en una matriz estructural en la que se sintetiza todo este proceso. Podemos decirle que estos lineamientos técnicos, para mantener una coherencia entre las categorías y los lineamientos representan todo lo que tiene que ver con el proceso de planeación, gestión y ejecución de una innovación en la práctica pedagógica del docente. Y como lo hemos dicho, desde un enfoque inclusivo. También representa todo lo que tiene que ver con la instrumentación del cambio y la gestión de recursos de parte del docente y una motivación en el mismo hacia un proceso de cualificación. Dentro de los lineamientos sociales tenemos que estos representan las pautas que desde la gestión debe realizar el docente para promover un clima inclusivo. En este lineamiento proponemos la comunicación como soporte dialógico del proceso de inclusión estudiantil y la innovación como recurso transformador de la práctica pedagógica. Dentro de los lineamientos personales proponemos disponer de acciones para fortalecer la dimensión socioafectiva, la autorregulación emocional, el trabajo cooperativo y la participación de agentes. Una pregunta, Yolenis. Okay. Disculpa, cuando comentas de la participación de nuevos actores y su vinculación, ¿pudieron ustedes detectar cuáles son esos actores que faltan que intervengan en este proceso? Claro que sí, claro que sí. Cuando hablamos de actores, hacemos referencia a los internos o externos. Dentro de los actores internos, tenemos un equipo de directivos que deben asistir la gestión de este proceso pedagógico en el aula. Entonces se mantiene como un aislamiento, como una separación entre esos canales que están realmente dinamizados constantemente. La institución también dispone de un equipo de orientadores escolares que deben desde su gestión intervenir estos procesos. Y si hablamos de los agentes externos, entre comillas, porque realmente forman parte del proceso de inclusión, pero no están en el marco físico de la institución, hablamos de los padres de familia. De los padres de familia encontramos que ellos mismos se exponían sentirse aislados de todo este proceso de enseñanza-aprendizaje en el marco de la inclusión, e inclusive algunas vivencias de los padres en el que su hijo en condición de discapacidad era inasistido y vulnerado en sus derechos, tanto en un sistema de promoción y evaluación que no respondía a la necesidad del estudiante, como una desatención en el aula de sesiones. También de esos agentes podemos citar las entidades ya externas localizadas en el municipio de Plato. Tenemos, por ejemplo, el sistema de salud. Tenemos también organizaciones que ya hacen atención a este tipo de población. Es decir, conclusivamente podríamos decir que la gestión de estos recursos para generar realmente una capacidad institucional inclusiva
está limitada. Hay unas barreras desde la gestión directiva, desde la gestión académica, desde la gestión comunitaria y de la gestión administrativa. Es un proceso multicausal. Ok, Yoleni, ¿y qué recomiendan ustedes desde su fenómeno de estudio para encursar estos lineamientos? Perfecto. Bueno, desde la gestión institucional nosotros proponemos establecer objetivos comunes que permitan realmente responder a lo que está sucediendo. Y en el marco de este diagnóstico que como grupo hemos podido establecer gracias al estudio realizado, atender estas recomendaciones y en lo posible proponemos también la implementación de una propuesta educativa para fortalecer el proceso de inclusión estudiantil mediante estos lineamientos. Esta propuesta se respalda en el pensamiento innovador y transformador de la Escuela Latinoamericana 2012, el SAPETIP. En esta propuesta nosotros proponemos 5 estrategias que realmente tienen también un componente inclusivo en la medida en que todas vinculan a los agentes desde diferentes tipos de acciones. También proponemos implementar una política inclusiva a nivel institucional en el que la comunicación sea el soporte dialógico del proceso de inclusión y la innovación, un recurso realmente que se contextualice, que aterrice en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en el marco de la práctica del docente. También proponemos realizar este estudio en las escuelas anexas a la institución, escuelas urbanas y rurales. Replicar esta investigación en esas escuelas, implementar estos lineamientos pedagógicos y que estos sirvan de soporte o referencia para la realización de futuros proyectos, ejecutar la propuesta educativa y articularla al plan de mejoramiento institucional y la preconcepción teórica de este estudio también puede ser un insumo para la realización de futuros trabajos de investigación. Bueno, Yoleni, muchas gracias. Un aporte valioso que puede servir que puede ser prueba piloto en esa escuela y que bueno, para las circunscripciones vecinas, pues masificarlo. Gracias, Yoleni, gracias al equipo. Saludos. Gracias a ustedes, muchas gracias, hasta luego.